corto. Bienvenidos a el segundo programa de Test Story. La historia. Un poco de la historia de la ciudad de Ensenada. Eh, ¿Cómo estás, Jorgito? Bien, 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 tranquilito y ¿Tranquilo? un día que voy a refrescar algunas de las cositas que tanto me interesan, porque si hablamos de los barrios es hablar de recuerdos. Y Sí. uno en cada barrio te tiene un recuerdo. Porque yo ya que tengo casi 70 años, en cada barrio tengo un recuerdo. Bueno, pero vamos a empezar primero con la historia nuestra, ¿no? Sí. Habíamos dicho que nuestro poblado se inició hace mucho tiempo por unos territorios sin límites, dispersos. Sí. Era más o menos entre lo que era los pagos de Quilmes y los pagos de De Magdalena. Magdalena, sí. Me Entre todo acuerdo. ese territorio indefinido, bueno, teníamos que Asegurarnos las tierras. asegurar las tierras y los límites eran al norte el partido de lo que hoy es Berazategui, al oeste La Plata, al sur Berizo y al este el Río de la Plata. ¿Y cómo fue esa división? Bueno, al principio era un pago, como dijimos, sin límites, indefinido. Para el año 1801 se funda nuestra ciudad. Se funda con el nombre de Villa de Nuestra Señora de las Mercedes y Puerto de la Ensenada de Buenos Aires. Un nombre que nunca más lo recordamos porque en esa época colonial se fundaban villas, se llamaban villas, Claro. eran villorios, como se llaman en España, en los poblados, ¿no? Y el primer cambio se produjo una vez asumido el gobierno de la Revolución de Mayo, en el año 1821, se nos designa a este territorio un juez de paz. El juez de paz asumía toda la autoridad, Sí. tenía la autoridad política, militar y judicial. Era Todo el en tipo, uno. todo, Todo en uno. todo en uno. Así que en 1821 ya pasamos a ser el partido de la Ensenada de Barragán. Todo muy lindo. Hasta que, El Ensenada Barragán se lo pusieron al nombre medio de forma, diría, vulgar, ¿no? No es no, no, claro, oficialmente era Ensenada Barragán, sino que claro, quedó con el tiempo claro, como claro, Ensenada de Barragán, claro, como para claro. ubicarla mejor. Un propietario que había un accidente geográfico que era una ensenada. 1821 y la forma la Ensenada de Barragán. Después, por unos intereses políticos que no vienen al caso, hay una diferencia entre capital federal y provincia. Mm. Entonces se decide fundar una ciudad que sea capital de la provincia de Buenos Aires. En el año 1882 se funda la ciudad de La Plata. ¿Y qué pasa con Ensenada? Quedó en el olvido. Un suburbio. Ya perdimos la condición de ciudad. Nos relegó como un barrio. Mirá, no No, tenía eso. ya no podíamos elegir ni autoridad, ni nada. Era un barrio. Un barrio, suburbano. Un barrio alejado. Por lo tanto, no había adelantos técnicos ni científicos. Era para dormir los trabajadores de las industrias. Un dormitorio era. Mirá. Tal y así que en el Consejo Deliberante de La Plata, como ciudad, había un representante del Senado. Uno de Berizo y lo demás todo gente de La Plata. Pasó a ser un gran problema para nosotros porque no crecíamos Y no, se y llevaban toda la economía de La Plata. todo se lo llevaban ellos. Claro. Los aportes de los frigoríficos, del puerto, del IPF, todo eso para La Plata. No, che. Así que la gente en un momento se cansó y Sí, se produjo en el año 1957 lo que dijimos, la autonomía. La autonomía. Era un gobierno militar. Lo permitieron, porque los militares ¿viste? Nunca te van a decir que sí cuando lo hace el pueblo. Lo permitieron porque sabían que luego de la caída de Perón en el 55, Ensenada y Berisso eran lugares peronistas. Tuvieron que conceder algo. ¿Por qué? Porque el sustento era los frigoríficos, IPF, astilleros,
Entonces le dieron a la gente también, recuperan la autonomía Ensenada y Berizo. ¿En el 55 recién? No, 57. ¿57? Sí, sí. ¿Cuánto pasó de...? Pasamos del 1882 a 1957, o sea, casi 70 años de dependencia de La Plata. Éramos barrios así Un barrio, como... un barrio, un barrio. Como No había- Osorno, algo No, así. no, ¿te sí, sí, sí. consideraban? No había iluminación, no había pavimentos. O sea, no había elecciones para intendente, no podíamos. Nos atrasaron 100 años Sí, básicamente sí, sí, con sí. todo esto. Era una delegación. No tenía eso. Así que bueno, el 3 de abril de 1957 adquirimos nuestra autonomía para elegir autoridades y para decidir qué hacer con los impuestos nuestros, con nuestros trabajos. Por eso, no sé bien el listado, pero sabía que no eran muchos los intendentes que tuvimos. Muy poquitos, claro, ¿no? Intendentes elegidos por el pueblo, muy pocos. Mirá. Y tal y así que yo siempre digo, falta un homenaje al primer intendente elegido por el pueblo, luego de la autonomía. Fue en 1958, que se llamó Agustín Rogerone. Era anarquista, un tipo anarquista, escritor. Buena Sí. gestión. Duró 3 años porque después lo volaron. Llegó un gobierno militar. Ah, claro, tenés razón. En el 62, cuando resulta que este hombre era pintor de cartelería, de un taller, era un bohemio. Pero lo eligieron porque un tipo de una honestidad y un trabajo social, tal así que el tipo al día que lo sacaron, los militares, el otro día volvió a tener cita, a trabajar en el taller. Sí. No se enriqueció con las políticas. Un hombre del pueblo y que nunca abandonó su tarea de defender la ciudad. Caso raro, pero bueno. Agustín Rogerone Agustín fue Rogerone. uno de los 60 o 70 personas que defendieron la autonomía municipal desde el año 56 hasta lograrlo en el 57. Qué locura. O sea, ya ahí ya éramos ciudad. Sí, ahí ya empezamos a Ya tenemos una ciudad definida con los límites. Ya estaba La Plata, estaba Berisso con su autonomía, estaba la selva marginal que nos dividía de Berazategui, y ahí empezaron a surgir los distintos barrios. Ahí empezaron, tampoco los barrios tenían una definición, hasta acá llega el barrio, hasta acá llega el barrio. Eran amplios. Lo que sí había una definición, porque digamos, hablando estrictamente de división política, tenemos el partido de Ensenada dividido en 4 localidades. Sí. 4 localidades, bien definidas. Punta Lara, Punta Lara, Dique, El Dique, Ensenada Centro Zona Centro. y la Isla Santiago. Ah, ahí está. la isla Son Santiago. 4 localidades bien definidas, separadas. Por supuesto que con el avance del tiempo, La isla Santiago en el 55 había gente. sí, 57. porque sí, era mucha gente que trabajaba en la base naval, en la escuela naval, había muchos quinteros. Acordate que, por ejemplo, Berisso conservó eso de las quintas y las producciones, por ejemplo, el vino de la costa, los productos naturales. Qué quilombo venirse de la isla en el 57 Sí, hasta acá, sí, hasta sí. Ensenada Centro. Sí, 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 sí. Y a encontrar lo que mucha gente cree, los lugares de esparcimiento durante mucho tiempo eran la isla Paulino y la isla Santiago. La gente no iba a Punta Arenas porque no había medio de transporte, no había, Por eso. no había lugares como por ejemplo después hubo un montón de recreos que se le llamaban, Piria, Corbacho, la Bristol, que estaban todos sobre la costanera para dar el servicio a la gente, bebidas, alimentos, todo eso, no había. Recién empezaron a llegar los distintos recreos a Punta Lara en el año más o menos 1920. Ponele, pregunta. ¿El camino Rivadavia estaba armado el camino Rivadavia? ¿Tenía pavimento el camino Rivadavia? Yo te juro que no me acuerdo. Era el Camino Blanco. No me acuerdo ni siquiera del camino del Bocina. Puente Barragán, que lo hicieron hace creo que 10 años, 12 Ah, sí, años. sí, sí.
no me acuerdo del camino antes, así que imagínate. Bueno, seguramente el Camino Blanco, el Camino Rivadavia, Sí, lo hicieron en el año 1000. Se llama Rivadavia porque lo pidió el que era ministro y después presidente, Bernardino Rivadavia. Pidió que hagan un camino entre la zona de Ensenada y los Altos de Ensenada, que por ahí pasaba el Camino Real. sí, El Camino Real es el que llevaba desde la capital federal, Buenos Aires, hasta Magdalena. Era un camino que pasaba por la zona alta, porque no se podía pasar por la zona baja, que era toda la zona costanera, inundable, un problema muy grande para era un entrar. quilombo, era un quilombo bárbaro. Bueno, entonces Rivadavia pidió que se haga un camino que una el puerto natural, no estaba en otro puerto, el puerto nuevo, el puerto natural con los saltos de la barranca para que se conecte con el camino real. Y como en esa época, 1820 y pico, 26, 27, estaba desarrollando una guerra contra Brasil. Trajeron prisioneros de guerra brasileños para que lo construyeran. El Camino Blanco, el Camino Rivadavia. Con una base de troncos, lo rellenaron con conchillas. Conchillas que traían de Magdalena y un poco de la zona de Berizo. Por eso de noche se reflejaban las conchillas calcáreas, le pusieron Camino Blanco. Y después se pavimentó mucho tiempo después, se pavimentó y luce mucho tiempo después, pero bueno, fue un camino de conexión muy importante. Claro, pero a lo que hoy había un camino como por lo menos ir, qué sé yo, hoy en día a la altura en el que está el diagonal. ¿Había? No, 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 nada, no, nada, no había nada. nada. No. Llegaba hasta Nada. cierto punto y ahí ya. Tal y así que hasta el año 1900 y pico, la calle que hoy es Bocinga, Sí, se llamaba Circunvalación, porque era el límite de la ciudad. La calle Bocinga era el límite, más para allá nada, campo, nada, hasta llegar a La Plata, nada. Y bueno, digo, y Punta Lara fue reconocida por la población después del año 1920, 30, 40. qué locura cómo crecimos. Sí, sí, se creció mucho. Crecimos mucho. Ya te digo, y se creció mucho más cuando logramos la autonomía. Y sí, Ya teníamos cierto poder para decidir qué cosas hacemos, ¿no? Así que bueno, tenemos las 4 localidades. sí, El Dique, Punta Lara, La Isla y Ensenada Centro. Y a partir de ahí se empezaron a formar algunos barrios. Y dijimos que, por ejemplo, en esa época que se había fundado La Plata, vieron que había en Ensenada un lugar para lotear y vender, para especular con la venta de terrenos. Y empezaron a llegar gente que tenía ciertos dineros sí. Los para vivos de hacer sus siempre. negocios. Los vivos de siempre, sí, sí. Bueno, pero al final los vivos también a veces son creadores de algo bueno. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema uno de los primeros que llegó en 1920, un tal Albino Barrios. Era uruguayo, tipo mucha plata, ¿no? Una familia de mucha plata. Y la viveza dijo, bueno, hace 40 años que está la ciudad, hace 30 años que está el puerto, llega el ferrocarril, está en crecimiento y acá se va a poblar rápido. Sí, Compró terrenos, los loteó y lo empezó a vender. Don Albino Barrios, y ahí se formó Villa Albino. Villalbino. Villa Albino que dijimos que una zona que enseguida se llenó de propietarios, facilidades del pago, los terrenos, fueron construyendo de a poco sus casas, y ahí se fundó un club, Sportivo Villa Albino. Sportivo Era. Sportivo. En honor a don Albino Barrios. Y el club fue fundado en el año 1922. Un club de fútbol al principio. Le pusieron algunos otros deportes. Pero se centró mucho en el fútbol. Se centró Hasta el mucho día en- de, hasta el día de hoy. Sí, digamos, si tiene otras actividades, tenía básquet un tiempo, baby fútbol, pero tiene una marca que es indeleble. De ahí surgió una de las glorias del fútbol argentino. En el Club Villalmino
se inició un tal Herminio Mazantonio. Más Antonio, sí. Que hay una calle y hay una plaza y un monumento que lo recuerda. Y después fue este hombre Herminio Mazantonio fue un gran goleador del fútbol argentino. Está en el puesto número 3 de toda la historia. Primero estaba un paraguayo que jugaba Independiente, Sí, al señorico. Después el segundo estaba el conocido Ángel Labruna, que jugaba en River. Y tercero, don Herminio Mazantonio, enceladense del club Villalbino. que después jugó, sí, me vi un poquito en el... No, claro, el Amateur Platense lo juega con Villalbino. Villalbino. Después pasó a los 21 años debutó en Huracán. En Huracán. Que Huracán en esa época eran los grandes de equipos, eran los grandes equipos del fútbol argentino. Y era tan brillante como jugador y como deportista que fue llamado para la selección. Jugó en la selección argentina entre el 35 y el año 42. 7 años jugador titular de la selección argentina. Está en todos los recuerdos, está en todas las historias, por su capacidad no solo goleadora, sino que su potencia de juego, su bravura. Digo que con las fotos que vi, el tipo era... Chile Se ponía, era en el gráfico. Era un Peaky Sí, Blinders, sí. boludo. Un tipo muy importante porque demostró que el futbolista también era un caballero, a pesar de la fuerza, era un caballero el tipo. Jugaba rudo, fuerte, potente. Un goleador tiene que ser, Sí, tenés que estar ahí en el claro, quilombo ganándote y soportar todo. soportar todas las piñas, Bueno. sí. Ahí está, el barrio Villalbino tiene esa marca que le da tanto orgullo. Ahí nació y jugó este gran futbolista argentino, don Herminio Mazantonio. Estamos hablando de un barrio, Villalbino. Fíjate que Sí, con el tiempo, al ladito se crea el club porteño. Un club, que creo que es no sé, que una cancha creo que es lo que lo separa. sí, nada más, están ahí Una pegados. cancha y una casita en el medio. Bueno, porque no sé, vos seguramente también te va a pasar. De chico había campitos para jugar en todos lados. Sí. Bueno, acá había, por ejemplo, sobre la calle Mitre y Alsina, había un campito de fútbol, un campo, baldío. Y los muchachos que iban al bar, que eran laburantes del puerto, de 1940 más o menos, hacían picaditos, jugaban al fútbol ahí los días que tenían libre. Y entre esos trabajadores del puerto había uno que venía de Buenos Aires Sí. a trabajar en el puerto y de paso jugaba. Era un porteño, le decían el porteño. El porteño acá. Y el tipo había jugado en las divisiones inferiores de Atlanta. ¿Cómo se... Qué loco, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se diferencian los porteños en todas las partes de la Argentina, ¿no? Sí. Yo he escuchado a mi viejo que se ha ido a trabajar al sur y era como el porteño. Y aunque sea de Aunque sea de Buenos Aires, sí, era el porteño. El porteño, Y sí. Cómo se marca, ¿no? Toda la zona del conurbano tiene vos que no seas de Buenos Aires sos porteño. Sos porteño. Sí. Vos dice muchacho que vino de ahí de Villa Crespo, de jugar en Atlanta, Sí. trajo una vez de regalo para los muchachos una camiseta de Atlanta, de listones azul y amarillo. Y ahí quedó Los colores del club porteño. cómo se van adaptando las cosas por esas Viste, dijimos que situaciones. el barrio general que era Villalbino, después se fue subdividiendo. Apareció Porteño, aparecieron las casitas de IPF, el barrio de IPF, después el barrio Garrafas, El farol. el Farol, de ahí, que está ¿no? más contra el Más río, contra el río. el Hongo. Pero eso, viste, no hay una definición. Y a medida que va creciendo Claro, la se van rellenando los espacios libres. subdividiendo los espacios, claro. Yo vivo acá en el barrio de Cambaceres. Sí, Y Cambaceres, cuando uno dice Cambaceres, lo identifica por el club Cambaceres. bueno, a mí me pasaba mucho, no te digo hace 5 años atrás, no te estoy hablando hace una banda, que el barrio de Camacén para mí era ahí en la cancha. Claro. No pensé que era. Pero vos mirá la confusión. La sede de Cambaceres, del club, la sede social, Sí, está en la calle San Martín entre Chile y Bolivia.
a una cuadra de acá. Sí. La cancha está en la calle Ecuador, entre Quintana y Sáenz Peña. No es el barrio Cambacero. Claro. No es. Acá tampoco. No es el barrio está Cambacero. en la Aquí en centro. Ensenada Centro. Acá. El barrio Cambacero. Teóricamente, Antonio Cambacer es el que tiene el nombre de esta parte de la ciudad. Sí. Tenía su saladero en la zona donde está Propulsora, en la zona donde está el Sideral. El barrio de Cambacer es ya digo, no tiene una definición tajante, pero para mí es desde el arroyo Doña Flora, donde está la placita, el parque, Sí. hasta el fondo donde está el Club Náutico. Ese es el barrio de Cambaceres. Sí, más o menos. Más o menos, o sea, es indefinido, pero donde está la cancha Cambaceres y la sede no es Cambaceres para mí. ¿Por qué ahí, justo esa parte de ese barrio, que eran los trabajadores de Cambacén estaban ahí? Cambaceres, sí, el barrio de Cambaceres. ¿Y por qué tenía esa impronta? Estamos hablando de dos arroyos, el arroyo La Fama y el arroyo Doña Flora. En un tiempo, más o menos en el año 1850, 1950, Sí. había pescadores, con lanchas amarillas como la que hay en Mar del Plata. Había aproximadamente 50 lanchas y 300 familias dedicadas a la pesca. La pesca en gran escala, no una pesquita deportiva, pesca en gran escala, Sí. con lanchas, motores, Lo he visto en Punta Lara. Yo cuando vivía allá, salí a sí, correr sí, y en Boca Cerrada lo he visto con los tractores grandotes, sí, toda sí. la red de Bueno, su tenía esa 300 familias son muy tradicionales, que todavía quedan los apellidos ahí en la zona de Cambaceres. La pesca llevaba a un montón de otras producciones. Vos tenías que vender los pescados en cajones. Había cerraderos, había trabajadores manuales que hacían los cajones, tenía que ponerle hielo para conservar, tenía que ponerle sal. O sea, era una industria muy importante y se vendía tanto en Capital Federal como en las zonas de alrededor. La Plata, Grillo, Ensenada. Era una industria. Entonces, la industria de Cambaceres, que abarcaba desde el arroyo Doña Flora hasta el arroyo, acá La Fama, de lo que forjó fue la impronta de Cambaceres. Bueno, después, como otros barrios, como dijimos, recién, como se fueron subdividiendo. Sí. La cancha de Cambaceres tiene por detrás el barrio Primero de Mayo. El 1 de mayo, sí, Claro. sí, totalmente. Primero de Mayo. Muy cerquita está el barrio 25 de Mayo. ¿El 25 cuál sería? Ahí tiene la sede del club 25 de Mayo, que está en la calle Brasil y 25 de Mayo. Brasil, 25. Claro, pasa que Brasil y 25 de mayo son... Ahí está, en la esquina está el club 25 de Mayo. Ah, ahí está, ahí lo ubica. Hasta tenían un predio muy importante, con cancha de fútbol casi profesional y todo, que está donde está hoy el barrio 5 de Mayo. ¿Y qué pasó? Y bueno, lo ocupó el barrio 5 de Mayo. El 5. Claro, lo compró en el Estado y ahí hicieron... Mirá, yo tenía la historia del 5, de que en realidad era como un barrio que el plan del 5 de mayo era que sea un barrio privado, ¿puede ser? O... Lo que pasa es que la necesidad de Que siempre- viviendas... Claro, que siempre fue que siempre fue el quilombo de por qué no mucho la municipalidad de Ensenada se ha metido, porque en realidad los papeles y todo ese Sí, quilombo sí. no son de la ciudad, sino que son... Sí, dale. Se hizo cargo la municipalidad y hicieron ese complejo habitacional Sí, que trajo la solución para muchas familias. Pero era el predio que pertenecía al Club 25 de Mayo. Pertenecía. hicieron pelota. Eran terrenos fiscales, ¿no? Por supuesto. Sí. Tenemos el Bueno. barrio 5 de Mayo. A uno que le pasó lo mismo fue a Petirosi. Claro que Petirosi arriba de la cancha que tenían engancharse, se hizo un barrio. Sí. Claro, eran terrenos fiscales, entonces cuando Sí, ante la necesidad el primero que pierde. totalmente. Entonces tenemos el barrio
5 de mayo, casi todos juntos. 25 de mayo y 1 de mayo. Sí. Bueno, y en Ensenada, cuando se creó el puerto, que se construyó entre el año 1885 y 1890. La idea era la isla Santiago, que corría frente a Ensenada y Berisso, cortarla en dos. La partieron en dos, todo a pico y pala. Por un lado quedó la isla Santiago para Ensenada y la isla Paulino para Berisso. Trabajaron 3.000 personas, 3.000 hombres. 3.000 hombres trabajaron. Y a esa gente había que darle lugar para vivir, para dormir, para comer y para todo. Entonces, a partir del puerto, la creación del puerto, se formaron 2 barrios. Campamento, en la zona de contra el río, Sí. Campamento, ya lo llaman, el nombre Campamento, que era campamento de trabajadores. Vos sabés que ahora que me estás diciendo, no me acuerdo si vos me pasaste una foto o yo la vi en algún momento de los trabajadores haciendo el zanjón, Sí, sí, que sí. decís, es impresionante. Sí, Es sí, insalubre sí. lo que le hicieron a esa gente, Sí, sí. que le reventaron el lomo para hacer un zanjón, o lo que hoy en día es. O fíjate, primero la isla Santiago, la grande, era monte, Sí, selva casi. Entonces, insectos, humedad, entre el río y el campamento, al principio eran calles de barro, casitas de cartón. Bueno, entonces se formó el barrio de Campamento. Son 20, 30 manzanas en Campamento. Originalmente donde estaban los inmigrantes, casi todo italiano. tiene una connotación, campamento. Sí, sí. Diferente de los otros barrios de la. Cuando empezó el gran comercio de los frigoríficos, empezaron a llegar barcos y los barcos traían como las 3 chapas. Y las chapas las dejaban y se llevaban los productos cárnicos. Entonces con las chapas... ¿Me dice preguntar? No. Claro, claro, no. El barco cuando viene un barco tiene que tener un lastre Sí. para mantener el equilibrio. Ah, Es una técnica, yo no sé mucho de navegación. Traen un lastre, un peso. Y como cargaban después un montón de productos envasados, en el frío, todo tenía que eso, sacar el peso ese. sacan el lastre, que eran chapas, y lo cambian por los productos elaborados. Y esas chapas las dejaban y hicieron las casas de chapa. Pues justo, tío. Por eso Berisso y Ensenada, Bueno, la Nueva York. claro. Berisso. Bueno, vos fíjate que también Punta Lara, Sí, que tenía al principio sobre la parte costera un montón de recreos precarios, la mayoría. Había instalaciones que eran muy deficientes. Y bueno, en una época, no hace mucho, eran 20 años, cuando se decidió que sea de libre acceso al público toda la costa. Para construir algo tenía que estar del otro lado de la avenida costanera, porque estaba todo segmentado en propiedades privadas. El público en general tenía un pasillito para entrar y era sí, me acuerdo. descuidado, pajonal. A ver, yo creo que tenía. Che, que cagada esto. Por ¿Cómo salta, boludo? ahí. Agarrarlo por acá. Yo me acuerdo. No, pero. A mí tiene que ir. Acá se va. No, yo me muevo menos. No, queda tranquilo. No va de mal. Yo me acuerdo también de chiquito, de tener 6 7 años, ir a Punta Lara y ver las paredes con cajones de cerveza Sí, sí, sí. para entrar, el coso de Tres Palmeras, el K2, que eran Pero aparte había muchas, camping para. muchos campings, había muchas instituciones que le dieron la concesión y para el público en general no había lugar. No, sí, había que pagar. El Jockey Club, Supe, periodista y vos tenés que pagar y la gente no tenía, y los lugares que eran públicos, ya te digo, sin una atención adecuada.
No, un pasillito que Sí, así, pasaba por lleno de no sé si pajonales. pasaba un auto. Sí, sí, No sí, sé sí. si No, pasaba un no, auto, no. no. Igualmente no, bajar un auto a la playa muy arriesgado. Bueno, pero Pero ahí, dentro de todos esos recreos que había uno que se llamaba la Bristol. sí, Era muy importante ese recreo. Y ahí vivió mucho tiempo un muchacho que se llamaba Pedro Basla. Un tipo que se tuvo la idea y dice, voy a construir un barrio, ya que era todo un desierto, afuera de la costanera, sí, para, para, para la zona del oeste no había nada, desierto. Así que en los años 70 dijo, voy a construir un barrio, Villa del Plata. Villa del Plata es un barrio especial en el cual se destinó para casas de gran poder económico, sí, semi-privado. semi-privado, con una arboleda muy interesante. No hay negocios, No hay no puede negocios. haber comercios. Las calles son muy laberinto. Las calles son, para que no haya una circulación recta y rápida, hicieron calles Sí, no se rectas. renota, mal. Bueno, pero tuvo un éxito importante. Se pobló bien, hay casas, viviendas importantes, y al principio, que era una zona de veraneo, ya hay Era viviendas más permanentes. country, sí. Hay permanentes la población aquí. Bueno, y después tenemos, por ejemplo, en el dique, lo que conocemos por el dique, es lo que se llama la cabecera, donde termina el canal. Sí, Eso en un tiempo fue una zona de comercio muy importante, porque llegaban las barcazas hasta ahí, con todo el material, por ejemplo, para la construcción de todo lo que sea en La Plata. El material llegaba en barcazas, arena, cemento, hasta productos de madera. Y yo me acuerdo que en una época había un corralón ahí, al lado del arroyo, al lado del canal, más o menos qué zona sería ahora. lo que es la cabecera donde termina el canal. Ahí está, donde hoy en día está el cartel sería Claro, 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 el claro. dique. Ahí, bueno, una zona de comercio muy importante. Tal y así que, una anécdota casi, las barcazas, como a veces eran tan pesadas, tenían que entrar tiradas por caballo. De cada lado de la costa estaban con soga fuerte y los caballos entraban. Los caballos de fuerza. Acordate que eh, el comercio en esa época, al haber tanta construcción de viviendas, tanta progreso en las industrias, Sí, era en pleno empleo. Así que sí, es un lugar importante para el traslado de productos. La gente compraba ahí mucha. Era un puerto de frutal, un puerto de maderas, un puerto de materia de construcción. Incluso en esa época nosotros veíamos que por ahí cerca pasaban los trenes largos, 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 sí, con materiales, los que de vez en cuando pasan de hoy en piedra, día, no sé si serán el mismo tamaño que antes, de- pero Bueno, así que entonces los barrios de Ensenada se fueron diversificando, agrandando, y lo interesante, cada cual con una ahí está, identidad, cada uno tenía su impronta, su impronta, sí, sí. muy, muy propia, y aparte hacía que la gente se apropiara. Hay gente que tiene recuerdos imborrables, por ejemplo, del dique, el Club Mariano Moreno, Unido del Dique, Que sí, Estrella gente Azul. que Cada uno, estrellas son, no sé. cada uno de estos barrios tiene su representatividad. Totalmente. Y eso es lo que, bueno, se conserva muchas cosas, y hay que valorar todo eso. Que Ensenada ha sido un lugar de un amplio crecimiento, y actualmente tenemos las 4 localidades, digamos, muy pobladas, con sus servicios, por ejemplo, las escuelas. Antes los chicos de Punta Arenas tenían que venir todo Todo para Ensenada. para Ensenada Centro. En la isla hay una escuela, hay escuelas en el dique. Así que bueno, nuestra Ensenada y nuestros barrios son muy representadas en la gente. Hay cosas pintorescas. Por ejemplo, el barrio de Regatas,
el Camino Regata, la zona del Fuerte Barragán. Una zona que te diría hoy en día también es así tipo Villa del Plata, un poco pintoresca en el hecho Sí, de sí, sí, distinta, Bay Plata, sí, sí. hay una cantidad Bueno, de regatas, el Club Regatas, también mucha gente ha construido viviendas importantes, que da al famoso arroyo Doña Flora, y sí, si vos lo vas viendo ahí, han construido casas de fin de semana, muy, muy, muy de mucho valor, porque con los últimos años el Club Náutico Ensenada ha hecho un trabajo muy interesante para la navegación. Vos viste que todo el arroyo es casi un puerto para este tipo de veleros y naves, muy extendido, desde el margen, la margen derecha, desde el Club Náutico hasta el Club Regata, es todo bote, 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 bote. Es toda una zona que demuestra que hay un nivel económico muy importante que tiene intereses en la zona. claro, claro, No son ensenadenses la mayoría, pero era tener el bote ahí. claro, tener el bote, pero no botes son de veleros, de... Casi ya, Sí, te sí, diría, casi, casi. casi ya. No nos alcanzaba para decir Así que lo que sería interesante que si hay naves, si hay deportes acuáticos, ¿no? Que se cuide el río Santiago. Que se cuide el río Santiago. El río Santiago, como toda la zona cercana a donde está el centro urbano, tiene desechos. que causa el mismo bote No, 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 o no, otra la cosa? población. A la población. Desechos, porque todos decimos una ciudad dentro de los servicios que presta tiene que tener cloacas. Ah, Tenemos cloacas. Pero ¿qué hace con las cloacas? cuando termina. Para completarlo, tenés que tener plantas de tratamiento, del tratamiento de los residuos cloacales. Porque si vos tenés cloaca y la mandás al río, ¿de Sí, qué sí, sirve? sí, 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 sí. Hay otros países, muchos de ellos, en el cual el tratamiento de los residuos cloacales es una industria. Digamos literalmente, la mierda la Sí. compactan, la tratan y hacen abonos de venta. Le sacamos, hay que sacarle el jugo Hasta to- hasta el último Incluso, porque átomo. en una época yo me acuerdo que la industria química se encargaba de ir por las casas y ofrecer bidones para que la gente recoja el orín. Sí, hasta el día de hoy creo que lo siguen ¿Entiendes? No haciendo. debería hacer, pero ahora sabés que es donde lo hacen. Generalmente lo hacen en lugares donde hay estudiantes militares. Por ejemplo, en la escuela naval, que los tipos imaginan. Son chicos de buena salud, Están limpios. limpios, bonitos, y que van a ver de lo mejor. Bueno, pero vos fíjate que todo puede ser usado para bien y tratando a la vez de conservar la naturaleza de la mejor forma posible. Entonces tenemos un río, el río Santiago, los arroyos, que poco a poco van perdiendo su valor no solo náutico. Sí. Yo me he bañado Y hoy en en el día río si te Flora. tirás, está complicado. En Punta Naranja hay sectores que con las algas verdes, con los desechos, Bueno, pero de las algas verdes igualmente es parte natural de parte de la naturaleza, naturaleza. claro, parte de los desechos contaminantes. O sea, el río tiene una capacidad de autolimpiarse Las algas verdes que serían, y de la materia fecal. se hacen de las materias Y fecales. se hace de la materia que no se puede componer. Me han contado, acá vino un muchacho que es el que me corta el pasto y arregla todos los árboles. Trabaja mucho en la isla. Dice que a veces en las orillas te metes y la materia fecal te llega hasta la rodilla. Vos sabés que le estás dando, ¿cómo se dice? Evidencia a la mamá de mi hija para que no me deje meterla en el río. Me va a sacar a patada en el orto. Porque acá son lugares
en los cuales, a ver, por ser islas, por O ser sea, en la isla, estamos hablando de la isla. por ser un río interno, Sí, no tiene la capacidad de las mareas. sí. Cuando viene una sudestada te limpia todo. Ahí está, viste, escuchaste. Ah, se apagó. Para vos, Mel. Estoy. Cuando viene una sudestada te limpia todo. Cuando hay una lluvia fuerte, pero acá como son lugares cerrados, En la parte de la isla, cuando ahí cuesta mucho. Está bien. Bueno, ya hablando entre nosotros internamente, digo, estaría bueno un plan de armar una industria que pueda limpiar eso, Y sí, que sí, además sí. de que ayudas al ambiente, generas Claro. puestos de laburo. Planta de tratamiento, Una buena planta de tratamiento es buena, es bueno, un buen tratamiento de proyecto. desechos locales. Es un Vos buen fíjate proyecto. que con la basura se ha hecho las plantas Sí, recicladoras y eso ayuda un montón para que la naturaleza no se... la planta recicladora de Sila de Diagonal, que es también Sí, un que buen proyecto. hay muchos lugares eh, que por lo menos ayudan en una parte. Está bien que faltaría un poco también de conciencia sí, individual, conciencia social. porque cuando por ejemplo, la materia orgánica, que es mucha la que desechamos, la cáscara de papa, lo que sobra de la comida, Sí, materia orgánica, en muchos lugares se usan también como producción Diagonal. de abono y hasta de gas, plantas de biogás. Por lo que produce. Claro, Sí. producen Habían, no sé por qué tengo acá en la cabeza que barcos usan más o menos sí. esa idea de Son biodigestores que digieren la materia orgánica y la transforman en un gas. un gas. Y El con gas, eso el gas, mueren el gas, sí. las bocinas. Sí. Vos fíjate que hay en Córdoba, creo. Córdoba es una provincia, algunas ciudades muy productoras de maní. El maní tiene un montón de desechos que son las cáscaras. Y hay una generadora de electricidad basada en las La cáscaras de cáscara maní. de maní. Para muy pocas poblaciones. Ponele Está bien. 500.000 personas. Está bien, bueno, igual son 500.000 personas El pueblo está basado en electricidad a partir de la cáscara de y maní. estás aprovechando algo que quizás te puede estar complicando la situación. Pero por supuesto, sí. Es toda una planificación. Sí, obvio. Planificación y hacer que las ideas se realicen. Proyectos. Proyectos Proyectos. que no solo ayudan a la economía, sino también dan trabajo, Limpian. cuidan el medio Cuidan ambiente. O sea, bueno, dentro de todo, la consigna es esa, cuidar el agua, como decía Perón, Cuidan el agua. cuidar el agua. Le iban a preguntar qué hacemos general, cuiden el agua. O fíjate que va a ser dentro de poco Sí. uno de los elementos más codiciados del Todo mundo. el mundo y nosotros estamos. Estamos llenos de agua en el planeta, pero Sí, no agua, sí. el agua potable es muy poca, muy escasa. eh, Por eso está la ley de los glaciares, la ley de protección de los ríos. Hoy en día, dentro de todo, viendo cómo va el panorama en lo que es la Argentina, si vos le prestás un poquito de atención, hay videos que pasan en Instagram que te muestran cómo en la Argentina misma es un tablero de tech Sí. donde todos los países están queriendo jugar a poner Sí, unas sí, fichas sí. ahí porque saben que está lleno ¿Vos viste de... que hace poco salió que en Montevideo no había agua? No tienen agua para consumo en Montevideo. Bueno, el coso ese era Están pegados al porque... río. Claro, pero era una parte de Montevideo, no era toda, no No, tenía sí. agua, pero era por no hacer proyectos Claro. para elaborar esa Sí, situación, que me acuerdo de Pepe dijo, nos dormimos. Sí. Nos dormimos los laborales en hacer algo Sí. para eso durante años atrás. Bueno, ahí está. Eh, La planificación no tiene que ser para mañana. no, tiene que ser para acá 50 años. 50 años, porque hay que prever. Totalmente. Hay que prever que los cambios climáticos nos están llegando y cada día las soluciones son más complejas. Sí, Y sí. eso cuesta mucho. Así que bueno, dentro del crecimiento que deseamos todos tener, mejorar todas nuestras cuestiones de vida, pensar en eso, la naturaleza. Cuidarla un poquito para que podamos nosotros y nuestros descendientes tener Sí, todavía puedan seguir creciendo un barrios. planeta más o menos habitable.
todavía puedan seguir creciendo Claro, barrios en la claro. ciudad y no que quedemos abajo del No, agua. vos fíjate, yo nací en la otra cuadra, que teníamos atrás de nosotros el monte. Sí, El monte que abarcaba 2 o 3 manzanas, lleno de frutales. Para el que quería, ciruela, manzana, pera, lleno, naranja, mandarina, hay montones. Y cada casa tenía una parra con uvas, frutales, algarrobos, y se va perdiendo. Lamentablemente se va perdiendo. Se va perdiendo toda la... como digo también, había espacios libres, campitos para que los chicos se diviertan jugando al fútbol. sí, Ahora si no tenés plata no podés jugar al fútbol, tenés que pagar una canchita de fútbol. una Y canchita de fútbol. es el negocio también. No es lo mismo, eh, hablando de la canchita de fútbol, ¿no? Hablando desde mi experiencia, nosotros más de grandes te dan ganas de jugar Ah, sí, todo con el los chinche, partitos, con el marcador, sí, todo, claro. pero cuando sos pibe, tener el Sí, campito y sí. jugar 6 horas al fútbol y Sí. que el partido termine 30 Sí. a Y si 45. llueve mejor y si hay Sí, barro mejor. es hermoso. Sí, Es sí. hermoso. Hoy en día no hay No, muchos no hay lugares, nada. pero es por el mismo crecimiento demográfico de la población de la ciudad. Y no es para criticar, pero los cambios de actitudes. Por ejemplo, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, que los pibes también no salen tanto como antes. Claro, claro. También la seguridad de la familia, ¿no? Sí, Que sí, prefiere claro. tenerlo al pibe adentro Sí, sí, sí. que afuera jugando. Claro. Pues imagínate. Yo te tiro el ejemplo de mi abuela con mi hermanito, uno de los más chicos, que era como, no quería que esté todo el día en la calle, era como, dejar que vaya a la calle, no, es que se quede adentro. Y después se quejaba porque estaba todo el día en la calle. Era como, vos querés Ya, ya, todo dejar hacer algo. Vos acordate que antes vivíamos arriba de los árboles, Sí, con sí, gomeras, cerbatana, cazando, pescando. En todos lados había pibitos pescando rana. sí. Hasta volviendo cazando mariposas. Te digo que por lo menos mi infancia, por lo menos hasta mi infancia, fue justo esa que un poquito de ambas. Sí, 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 sí. En- Pero llegaste a pescar rana, Llegué a pescar en rana, anguilas. nunca llegué a pescar una rana, Ajá. una anguila casi, Sí, sí, pero era profesional en los pazuditos, ¿viste? Sí, Los sí. pececitos del Sanjón. Mira, iba al náutico y en una tarde podía sacar 100 mojaditas. Claro, Encontré una, ¿verdad? así que bueno. Bueno, eso usted le dio a cada barrio también su lugarcito de... ¿Quién no le gustaba ir a pescar con el pibe al club náutico, al Salcón, Náutico, o, zona de o, pesca. o salir en un botecito? Antes, por ejemplo, acá, que te estoy diciendo, hace 40 años uno estaba entubado. Muchos vecinos tenían un bote, un chinchorro, un botecito, Sí, y salían a buscar, por ejemplo, hortensias, calas, frutales. Bueno, pero eso le dio a cada barrio le dio su tiempo y su forma de vida, ¿no? totalmente. Jorge, querido, un espectáculo. Y qué lindo hoy poder hablar de todos los barrios. Y es justo diste en una de las cosas que más me gusta, que es el tema de los barrios, por el hecho de eso de la identidad que Claro, da cada claro. barrio. Sí, sí. Hoy en día se nota mucho cuando un barrio tiene su club y lo defiende Sí, hoy en sí. día a capa y espada dentro de la cancha o dentro de algún deporte. Por eso permaneció en los clubes. Permaneció y son un lugar ahora donde se le puede dar a los chicos unas actividades deportivas, digamos, y de todo tipo de deportes en los clubes, Totalmente, sí. para sacarlo digamos, de esa concentración autista de estar todo el día con el celular y con la maquinaria esa. Sí, sí, más allá de eso también, en que no estén en la calle en situaciones Claro, la calle de complicadas, que tengan un espacio de Sí, sí, contención, sí. siempre lo digo. Así que, bueno, Jorge, Buenísimo. muy buen segundo capítulo. Bueno. Espero que nos Y la sigamos próxima vamos a ver viendo. qué tema. Después vamos a ver qué tema hay y nos vemos la próxima. Muy bien, Jonathan. Gente. Muy bien, Adiós. saludo a todos y gracias. Chau, chau.